El recién elegido Papa León XIV ha anunciado de forma solemne y decidida que su pontificado se fundamentará en la continuidad del legado del difunto Papa Francisco y en el enfrentamiento de los desafíos contemporáneos planteados por los avances en inteligencia avanzada. En su primer encuentro con el Colegio Cardenalicio, el nuevo pontífice, nacido en Chicago, se dirigieron palabras dirigidas a retomar el precioso legado de Francisco y a actualizar la visión social de la Iglesia ante la llegada de esta nueva revolución tecnológica. Con voz firme y palabras medidas, el Papa León explicó que eligió su nombre en honor a León XIII, cuyo magisterio social abordó con valentía las problemáticas laborales y humanas de la primera revolución industrial. Hoy en día, señaló el Papa, la Iglesia se enfrenta a otra revolución de magnitud comparativa impulsada por la inteligencia artificial, un campo que plantea preguntas profundas sobre la dignidad del trabajo, la justicia social y el futuro de la civilización. De este modo, el Papa León invita a todos los fieles y a los trabajadores de la tecnología a un diálogo abierto y audaz en el que la ética humana sirva de brújula para la orientación de la innovación. Afirmó que la IA ha alcanzado un nivel de sofisticación tal que exige de la Iglesia una respuesta clara y técnica que vincule la tradición de la doctrina social con la comprensión científica de los sistemas cognitivos artificiales. En palabras del pontífice, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su enseñanza social en respuesta a otra revolución industrial y a los avances en el campo de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Con ello, el Papa León destacó la necesidad de abordar la IA no solo desde una perspectiva moral, sino también desde una mirada atenta a las realidades técnicas de algoritmos de aprendizaje automático, redes neuronales profundas y agentes autónomos. En su alocución, el pontífice describió los conceptos básicos de la IA para acercar al oyente a su comprensión, explicó la noción de datos masivos como combustible de los modelos predictivos, la función de las redes neuronales para aproximarse al razonamiento humano y los riesgos inherentes de sesgos algorítmicos que pueden reproducir injusticias sociales si no son vigilados con criterio ético. Subrayó que, tal como en el siglo XIX la industrialización transformó la vida del trabajador, hoy la automatización inteligente puede desplazar empleos, alterar relaciones laborales históricas y redefinir la misma naturaleza del trabajo humano. Frente a ello, el Papa León conclamó a un pacto global por la dignidad del ser humano y a marcos regulatorios que incorporan principios universales de equidad, transparencia y responsabilidad. Asimismo, destacó el papel de la Iglesia como garantía de los más vulnerables, de las comunidades desplazadas por la obsolescencia tecnológica y de los jóvenes cuyas expectativas de vida y realización personal pueden verse condicionadas por la disrupción digital. Reivindicó con especial énfasis la inseparable vinculación entre persona y trabajo y la necesidad de políticas de transición justa que permitan la reconversión laboral, la formación continua y el acceso universal a la educación en competencias digitales y éticas. El Papa León recordó la encíclica Rerum Novarum de León XIII, promulgada en 1891, que analizó la situación de los obreros en plena industrialización y la vinculó con la realidad genuina de la IA, así como entonces reflexionamos sobre la explotación de los trabajadores y su inseguridad. Hoy debemos meditar sobre la posibilidad de que la inteligencia AI se convierta en instrumento de exclusión o de liberación. Propuso que la Iglesia contribuya con centros de investigación interdisciplinar donde teólogos, filósofos, científicos de datos e ingenieros colaboran para desarrollar marcos de referencia éticos sólidos y aplicables. En este sentido, anunció la creación de un observatorio pontificio para la ética de la inteligencia avanzada, con sede en el Vaticano, que emitirá recomendaciones, estudios de caso y guías prácticas para la comunidad internacional, gobiernos y empresas tecnológicas. El pontífice, hablando en un italiano perfectamente fluido frente a sus cardenales, señaló asimismo la importancia de la sinodalidad, convocó a un sínodo sobre tecnología y fe que tendrá lugar en 2026, invitando a representaciones de todas las diócesis del mundo, a expertos académicos y a la sociedad civil. Insistió en que la sinodalidad no es un trámite burocrático sino un ejercicio de colegialidad, de escucha recíproca y de discernimiento comunitario que permita a la Iglesia articular respuestas coherentes, inclusivas y respetuosas del pluralismo cultural. Entre las principales áreas de análisis propuestas, estudiar el impacto de la IA en el ámbito sanitario, educativo y judicial, donde la delegación de decisiones a sistemas automáticos plantea riesgos críticos. Hizo destacó en la pastoral online como espacio de misión, profetizó que la evangelización del futuro transcurrirá también en entornos digitales inmersivos, en comunidades virtuales y en plataformas de interacción mediadas por agentes inteligentes. Para ello instó a los formadores eclesiales a incorporar la alfabetización digital como elemento esencial en la catequesis, de modo que los creyentes del siglo XXI sepan navegar con criterio moral entre algoritmos y redes globales de información. El Papa León no esquivó los posibles aspectos negativos de la IA.
Reconoció la gravedad de la desinformación automatizada, de la creación de contenidos falsos a gran escala, de la manipulación de opinión pública y de la posible militarización de sistemas autónomos de combate. A este respecto afirmó que la Iglesia se alza como voz profética para denunciar la utilización de la inteligencia informática con fines bélicos o de dominación y para abogar por un desarme ético y un control internacional de dichas tecnologías. Propuso convenios multilaterales que incluyen cláusulas de no armamento de agentes autónomos y la prohibición de decisiones letales sin supervisión humana, defendiendo el principio de responsabilidad compartida entre desarrolladores, usuarios y autoridades. Asimismo, señaló que la IA puede ser una oportunidad para el bien común. Citó ejemplos de sistemas de diagnóstico temprano de enfermedades, de optimización de cultivos agrícolas, de gestión inteligente de recursos hídricos y energéticos, y de preservación del medio ambiente. En este punto se explica con precisión técnica la forma en que los algoritmos de aprendizaje supervisados y no supervisados permiten detectar patrones en grandes volúmenes de datos satelitales, lo cual facilita la identificación de áreas en peligro ecológico y la planificación de medidas preventivas. Dijo que la Iglesia acogerá proyectos de ciencia abierta que combinan el principio de subsidiariedad con la colaboración internacional en investigaciones orientadas al cuidado de la creación. El Papa León lanzó un mensaje de esperanza, invita a los fieles a no temer el cambio, a cultivar la virtud del coraje y la prudencia, y adopte una actitud de servicio al prójimo frente a las máquinas. Recordó la figura de Santo Tomás de Aquino, quien inició el principio de doble efecto y la necesidad de que la finalidad de los actos sea el bien, y lo aplicó al diseño de sistemas de IA, instó a los ingenieros a incluir criterios de ética en cada fase del ciclo de vida de la tecnología. A su vez animó a los laicos a participar activamente en debates públicos, a exigir transparencia a las empresas y promover iniciativas de educación ética en sus comunidades profesionales. En su alocución también tuvo un lugar la dimensión espiritual. Afirmó que el corazón humano, sede de la libertad y la conciencia, no puede ser reemplazado por algoritmos y que la dignidad inherente a cada persona exige tecnología que la esté siempre al servicio de la fraternidad. Citó el Evangelio de Juan para recordar que la verdad permanece viva y que la inteligencia divina trasciende cualquier proceso humano. Con un gesto que evoca fraternidad, terminó su discurso con una bendición para todos los programadores, científicos, académicos y creyentes que trabajan por un futuro donde la inteligencia inteligente promueva la solidaridad y la justicia. De esta manera, el Papa León XIV ha sentado las bases de un pontificado que combina la tradición social de la Iglesia con una aproximación técnica y ética a la revolución de la inteligencia artificial, convocando a la humanidad entera a un diálogo fecundo que define los contornos de un mundo más humano y fraterno. Pensé, pueden tomar el nombre de León XIV. Las razones son varias, pero principalmente el Papa León XIII, de hecho con la histórica encíclica Rerum Novarum, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial que conllevan nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo.